Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre Dinamarca y mi experiencia viviendo aquí, estudiando y aprendiendo el idioma. Pero primero, dejadme deciros que en lo general subo vídeos en inglés. Hace poco estuve pensando que sería bastante divertido y entretenido poder hacer vídeos en los dos idiomas, en inglés y en español, ya que los dos idiomas forman gran parte de mi vida. Pero de todas formas, si pensáis que tenéis un buen nivel de inglés o os gustaría aprender inglés, podéis mirar el resto de mis vídeos y suscribiros. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Para empezar, me gustaría mencionar que yo llevo viviendo en Dinamarca ya 3 años. Empezaré hablando sobre la educación. A lo mejor tú que estás viendo este vídeo eres un estudiante en segundo de bachiller que estás pensando en dónde ir a parar y te apetece estudiar en el extranjero. Pues mira, déjame decirte y aconsejarte que Dinamarca me parece una muy buena elección. En Dinamarca hay muchas universidades donde enseñan en inglés. Cierto es que si te decantas más por las ciencias de la salud, vas a tener más problemas porque aquí todas las ciencias de la salud, o la gran mayoría, son todas en danés, pero si lo que te apasiona es más la política, el business, ingeniería, vente porque este es el lugar para ti. Bueno, pasando de la educación universitaria a la secundaria, yo estudié 3 años de instituto en España y después de eso, bueno, pasé un año en Estados Unidos y de ahí me vine a Dinamarca, donde he estudiado mis últimos años de bachiller, pero no he estudiado en el sistema danés. Yo he estudiado la IB, que es el bachillerato internacional, donde todo es en inglés y tiene un sistema completamente diferente al danés. Aquí en Dinamarca la gente es muy liberal y yo me quedé súper sorprendida cuando el primer día de clase yo entré y bueno, el primer día no, pero ya las primeras semanas yo entré y bueno, primero te piden que traigas un ordenador porque aquí la mayoría de las cosas son online. Bueno, yo entré y yo con mi ordenador, yo como wow, voy a usar un ordenador porque es que en España el ordenador que yo usaba, como muchos de los que ya te daban en el instituto, que venían así, que eran así chiquititos de Samsung, no sé, y yo me quedé súper wow, podemos usar ordenadores, increíble, ¿no? Y después vi que todo el mundo ahí con los teléfonos encima de la mesa, con gorras puestas, mascando chicle tan tranquilamente. O sea, yo me quedé impactadísima por la libertad que tenían en una clase los estudiantes. Yo de verdad, es que en España yo sentía que todo era muy estricto, o sea, no podías tener el móvil en la mesa porque bueno, te lo quitan. Pero es que claro, aquí la ideología es más que, bueno, si quieres aprender, pues es por ti, o sea, tú eres el que quiere aprender, tú eres el que quiere pasar la asignatura, o sea, que es tu problema si quieres prestar atención o no. Entonces los profesores, a menos que molestes, bueno, no te van a decir nada. Aparte de eso, aquí en Dinamarca el instituto son 3 años, lo que vendría siendo bachiller en 2 años, aquí lo hacen en 3 y es una educación bastante dinámica. Combinan lo teórico con lo práctico y en esto el IB también es bastante parecido. Y aquí la gente se suele graduar a los 19, entre los 18 y 20 años es cuando ya te gradúas y es muy común que la gente se tome años sabáticos. Se toman 1, 2, incluso 3, 4 años sabáticos. La verdad es que eso también me sorprendió mucho porque, bueno, en España esto muy poco común, la verdad. Normalmente lo que siempre se tiene en mente es estudiar y luego ya pues hacer lo que quieras. Si estás pensando en venir a vivir y a estudiar en Dinamarca, puedes hacerlo siempre y cuando tengas una nacionalidad europea, porque entonces pues aquí los estudios van a ser gratis para ti. Si no lo eres, lo más probable es que tengas que pagar bastante dinero por estudiar aquí, pero bueno, si eres de la Unión Europea no te preocupes que todo es gratuito. Hablando sobre la vida juvenil mientras estudias, aquí la gente le gusta mucho ir de fiesta, les encanta la fiesta, beben mucho alcohol. A los 16 ya eres legal para comprar alcohol de 4% y bueno, básicamente comprar cervezas y todo esto ya a los 16 años adelante. Incluso los padres incitan a que los jóvenes vayan, se diviertan, beban alcohol, bueno, disfruten. Es un país totalmente diferente a España, la verdad. Sí que hace mucho más frío y aquí los días son muy nublados la mayoría del tiempo, pero bueno, aparte de eso, pues bueno, cada país tiene sus pros y sus contras. Bueno, ahora pasando a hablar sobre el idioma. El idioma oficial de Dinamarca es obviamente el danés, aunque hablan mucho inglés. La mayoría de los daneses hablan inglés fluido o tienen un muy buen nivel de inglés y eso se debe a que aquí la televisión, el cine, bueno, la música, todo es en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si estás en España o cualquier otro país,
cuando tú pones la televisión, pues te van a salir las películas en el idioma del país en el que vives, pero aquí no. Aquí las películas originadas en países donde hablan inglés, pues las películas van a ser todavía en inglés, y lo que hacen es poner subtítulos en danés. Ya los dibujos animados es otra historia, porque como es para niños más pequeños, pues sí hacen el doblaje y son en danés, pero de resto todas las películas, las series, todo está en inglés con subtítulos en danés. Entonces ya desde que eres muy joven te acostumbras a escuchar y a interactuar con el inglés. El danés es un idioma bastante complicado, tanto como la gramática como la pronunciación. A mí me encantan los idiomas y yo creo que tengo buena facilidad para aprender idiomas, pero es complicado. Yo creo que lo más difícil es al principio, cuando estás aprendiendo como las bases del idioma, ¿no? Por ejemplo, yo llevo ya aquí 3 años y aún así tengo dificultad con los números. O sea, es que el problema es que los números son, por ejemplo, en español son 23, ¿de acuerdo? Dices el 20 y el 3. Pues aquí, para decir 23, sería al revés, dirías 3 y luego 2, o sea... Es una locura, pero es que es así. O sea, en vez de decir 23, dices 32 y eso significa 23. ¿Me entendéis? Es que es muy complicado. Y el tema de la pronunciación... Puedes tener una palabra como así de larga y al final lo que te pronuncian es esto. Y claro, no le ves la lógica, pero es que tampoco la tiene, la verdad es que es así. Pasando a la cultura, aquí los daneses en lo general son gente muy empática, son muy orgullosos de su país, de su bandera. En Dinamarca, vayas donde vayas, vas a ver la bandera danesa, de verdad, son muy patrióticos. Como he mencionado previamente, el tiempo no es lo mejor y los días son grises, hay mucha lluvia. Cuando es invierno es duro porque aquí ya a las 3 de la tarde se ha hecho de noche y bueno, olvídate de salir y tal, porque otra cosa que debo mencionar es que aquí las tiendas, o al menos donde vivo yo, una ciudad bastante pequeña, las tiendas cierran a las 7, o sea que a las 5 o 6 ya están cerrando las tiendas y no hay mucho que hacer, la verdad. Aquí la gente cena a las 6. Bueno, y aparte de todo esto, que creo que ya he mencionado lo más esencial, mi experiencia ha sido bastante positiva. Yo la verdad es que me alegro mucho de haber venido aquí, me encanta el país, la gente, todas las ayudas que se le da a los estudiantes, de verdad me encanta. Y bueno, creo que ya he hablado suficiente y creo que he podido decir todo lo que tenía en mente, porque he querido grabar este vídeo desde hace ya bastante tiempo y bueno, tampoco quería que fuera muy extenso para no aburriros. Entonces pues si queréis ver más sobre este tema o que hable de algún tema en concreto, pues me lo podéis decir en los comentarios y yo pues intentaré hacer un vídeo de lo que me piden. Y si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle un me gusta, así podrás saber que te ha gustado el vídeo y que te gustaría ver más vídeos míos hablando en español, y suscríbete. También me podéis seguir en Instagram, @irinaahc con 2 as. Llenad vuestra vida de buenos momentos, difundid positividad y nos vemos en el siguiente.